Juancho abrió los ojos mientras el sol de la mañana se filtraba entre las hojas del viejo árbol del Parque Central. Su cuerpo entumecido protestaba contra el banco de cemento que había sido su cama. El sabor amargo en su boca y el dolor punzante en sus sienes le recordaban la botella de aguardiente de la noche anterior. Se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo como bisagras oxidadas. La señora Martínez, que paseaba con su caniche, cruzó al otro lado del sendero. Al verlo, el padre Torres ajustó su cuello clerical y aceleró el paso, fingiendo revisar su reloj. Los niños que jugaban cerca recibieron llamados urgentes de sus madres cuando Juancho se puso de pie. Su camisa, arrugada, olía a sudor añejo y alcohol. Sacudió las migas de pan seco de su pantalón raído mientras observaba cómo el parque poco a poco se vaciaba. El mediodía caía pesado sobre el asfalto cuando Juancho se tambaleó por la calle principal. Sus zapatos gastados arrastraban polvo con cada paso inseguro. En la esquina del mercado, un grupo de adolescentes lo señaló entre risas. Juancho ignoró las burlas, concentrado en mantener el equilibrio. De pronto, un movimiento lento en mitad de la calle capturó su atención. Una tortuga pequeña avanzaba torpemente entre los autos. Sin pensarlo, Juancho se lanzó al tráfico, provocando frenazos y bocinazos. Sus manos toscas recogieron al animal con sorprendente delicadeza. «¡Miren, al borracho! ¡Ahora salvabichos!», gritó alguien desde la acera. Risas estallaron alrededor. Juancho acarició el caparazón áspero con la yema de sus dedos, mientras regresaba a la vereda, ignorando los insultos que lo perseguían como avispas enojadas. Sofía levantó la mirada desde el mostrador de su tienda justo cuando Juancho pasaba frente a la ventana. La luz del mediodía iluminaba su rostro curtido mientras hablaba suavemente a algo que llevaba entre las manos. Sofía entrecerró los ojos para distinguir mejor. Una pequeña tortuga descansaba en las palmas callosas del hombre. Los dedos de Juancho, usualmente temblorosos, se movían con una precisión inesperada al acariciar el caparazón del animal. Su expresión, normalmente ausente, mostraba una ternura que contrastaba con su apariencia desaliñada. Doña Carmen, que pagaba sus compras, siguió la mirada de Sofía y chasqueó la lengua con desaprobación. Pero Sofía permaneció en silencio, observando cómo aquel hombre que todos evitaban cuidaba de aquella criatura indefensa con una dignidad que nadie le reconocía. La tarde avanzaba cuando el grito de Teresa rompió la rutina de la tienda. Su cartera negra, donde guardaba la quincena completa, había desaparecido del mostrador. Los clientes formaron un círculo nervioso, mientras Teresa revisaba frenéticamente entre las estanterías y los productos. Sofía recordó que Juancho había entrado minutos antes buscando una caja de cartón para su tortuga. Nadie lo había notado realmente. Su presencia era como un mueble viejo que todos ignoraban por costumbre. Don Patricio, el carnicero, golpeó el mostrador con su palma gruesa. Sus palabras cayeron pesadas como piedras. Juancho era el único. Sospechoso posible. El murmullo creció entre los presentes. La certeza se expandió como mancha de aceite. Nadie cuestionó la conclusión. Teresa sollozaba apoyada en la pared mientras los vecinos salían en busca. El rumor se extendió por las calles como fuego en pasto seco. Grupos de vecinos recorrían las esquinas habituales de Juancho. Sofía escuchaba retazos de conversaciones desde la puerta de su tienda. Las palabras borracho y ladrón se mezclaban con amenazas cada vez menos veladas. Su mente regresaba a la imagen de aquellas manos cuidando a la pequeña tortuga. Un nudo se formó en su garganta. Quizás se había equivocado. Quizás esa ternura era solo una máscara, un truco del destino para hacerla sentir como una tonta ingenua. El sol comenzaba a ocultarse cuando vio a Teresa rodeada de vecinos consoladores. La mujer lloraba por el dinero que ya no llegaría a casa. Sofía cerró la tienda antes de tiempo, arrastrando consigo el peso de una decepción que la lluvia caía en cortinas finas cuando la patrulla se detuvo frente al banco abandonado del callejón. El oficial Gómez enfocó su linterna bajo
la estructura oxidada donde Juancho solía refugiarse. Las gotas repiqueteaban sobre el plástico que cubría sus escasas pertenencias. La tortuga asomaba la cabeza desde una caja de zapatos modificada con esmero. No había rastro del hombre. El compañero del oficial pateó una botella vacía y descubrió, medio oculta, entre hojas mojadas, la cartera negra de Teresa. El cuero húmedo brilló bajo la luz artificial. Al abrirla, encontraron intactos los billetes y documentos. El oficial Gómez fotografió el hallazgo mientras su radio crepitaba con estática. Las pruebas parecían irrefutables. El borracho había escondido su botín y huido. La lluvia arreció mientras los policías guardaban la... Juancho temblaba bajo el techo abandonado de la vieja estación de tren. La humedad se filtraba por su ropa gastada mientras la noche desplegaba su manto negro sobre el pueblo. Había escuchado los gritos, visto las miradas, sentido el odio, concentrado en cada sílaba pronunciada a sus espaldas. El agua goteaba del techo formando charcos oscuros a su alrededor. Entre sus manos, la pequeña tortuga permanecía inmóvil, su caparazón húmedo reflejando débilmente la luz distante de una farola. Juancho sacó de su bolsillo un pedazo de lechuga arrugada y la ofreció al animal. Sus dedos entumecidos por el frío acariciaron la cabeza diminuta que emergía lentamente. La tortuga comió con movimientos pausados mientras Juancho la protegía de las gotas. En ese rincón olvidado del mundo, eran solo ellos. La madrugada trajo consigo un silencio quebrado solo por el goteo persistente del techo. Juancho observaba a la tortuga dormir sobre un lecho improvisado de periódicos. Sus ojos cansados recorrieron el caparazón que subía y bajaba con cada respiración. Antes tenía un escritorio de caoba, susurró al vacío. Sus palabras se mezclaron con el vapor de su aliento en el aire frío. Recordó el traje que usaba cada mañana, la fotografía de su esposa e hijo sobre el escritorio, las reuniones, con clientes en el banco donde trabajaba. El cáncer de su madre había devorado primero sus ahorros, luego el préstamo que sacó a escondidas del banco, finalmente su matrimonio y su trabajo. El alcohol llegó después, como un consuelo falso que se transformó en cadena. La tortuga abrió sus ojos pequeños como si escuchara cada palabra no dicha. El sol de la mañana iluminaba las calles húmedas, cuando Miguel, el hijo del panadero, apareció llorando en la plaza central. Sus sollozos atrajeron a varios vecinos, que formaron un círculo protector alrededor del niño. Entre hipos y lágrimas, explicaba que su padre había perdido la cartera el día anterior. La había puesto sobre el mostrador de la tienda mientras compraba harina para el pan dulce del domingo. Olvidada durante el ajetreo de la tarde, debió caerse cuando salió apresurado. El niño temblaba recordando la furia de su madre, los gritos sobre la quincena perdida, las acusaciones. Teresa, que pasaba por allí, se detuvo bruscamente. Su rostro palideció mientras las piezas encajaban en su mente. La cartera, encontrada en el callejón, no era la suya, que apareció más tarde entre bolsas de compras. Era la del panadero. Sofía cerró la tienda con un movimiento brusco y corrió calle abajo. La revelación sobre la cartera confundida ardía en su pecho como brasas. La lluvia había cesado, dejando charcos que reflejaban un cielo despejado. Sus zapatos salpicaban agua mientras buscaba en cada rincón del pueblo. Nadie había visto a Juancho desde ayer. Algunos vecinos, ahora avergonzados, evitaban su mirada. Otros justificaban la confusión con frases hechas sobre apariencias. Sofía ignoró las excusas y siguió buscando. Recordó haber visto a Juancho una vez refugiándose de la lluvia cerca de la estación abandonada. Sus piernas la llevaron allí casi por instinto. A lo lejos distinguió una figura encorvada que avanzaba lentamente por el camino embarrado, sosteniendo algo contra su pecho con gesto protector. Juancho tosía con espasmos violentos cuando Sofía lo alcanzó. Su cuerpo ardía en fiebre bajo la ropa húmeda. Entre sus manos temblorosas, la pequeña tortuga permanecía protegida. Sofía
Tocó su frente, estaba ardiendo. Le explicó lo sucedido con la cartera, las disculpas del pueblo, la confusión aclarada. Él apenas asintió como si aquello ya no importara. Su única preocupación era la criatura que sostenía. «Necesita sol y verduras frescas», murmuró entre toses. Sofía pasó el brazo de Juancho sobre sus hombros y lo guió lentamente hacia la tienda. Cada paso era un esfuerzo monumental para el hombre debilitado. La tortuga asomaba su cabeza curiosa desde el refugio de aquellas manos que, a pesar de la enfermedad, no dejaban de protegerla. El verano desplegaba su calor sobre el pueblo cuando Juancho acomodó los productos en el estante superior de la tienda. Su camisa limpia y su rostro afeitado reflejaban el cambio de los últimos meses. En el rincón soleado junto a la ventana, un pequeño terrario albergaba a la tortuga que crecía lentamente entre lechugas frescas y piedras decorativas. Los niños del barrio se turnaban para visitarla después de la escuela. Algunos clientes aún observaban a Juancho con recelo, pero cada vez eran menos. Sofía calculaba el inventario mientras observaba cómo él explicaba a una anciana las diferencias entre marcas de café. Sus manos, ahora firmes, señalaban las etiquetas con precisión. La tortuga se movía perezosamente bajo el sol de la tarde, avanzando con la misma determinación lenta que había guiado a Juancho en su camino de regreso a la vida.